Muy buenos días. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Día lluvioso aquí en Holanda, un día gris, 22 de marzo del 2023. Aleluya, reciban todos un saludo cordial de parte de su hermano evangelista David. Yo en este día quiero tratar un tema con ustedes, un pequeño estudio. Así como dice el encabezado de mi Biblia, así mismo lo he titulado, para que sea todo a través del rema de la palabra de Dios. Amén. Y se llama Muertos al Pecado. Tiene una comita abajo y luego dice Vivos para Dios, con un signo de admiración. Amén. Muertos al pecado, vivos para Dios. A modo de introducción, quiero decirles a ustedes que lamentablemente me ha tocado estar en algunos sepelios de personas queridas y allegados a mí. Incluso cuando estaba pequeño estuve en el sepelio de un tío, padrino mío. El asunto es que meditando en este tema me di cuenta que la persona cuando está muerta no reacciona. Y no reacciona por eso mismo, porque está muerta. Entonces sucede bien el caso que una persona que ha muerto al pecado, el pecado no tiene efecto en esa persona. ¿Me entienden? No tiene efecto. Entonces, esa persona cuando está muerta, allí tendida en su ataúd, antes de que se entierre, se vaya a depositar en su lugar, en el cementerio, esa persona, aleluya, no reacciona. Usted la puede pullar con una aguja, usted le puede tomar un alicate y apretarle un dedo, usted puede darle golpes, usted puede escupirlo, usted puede, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Puede hacer cualquier cosa y esa persona que está allí no va a responder, porque está muerta al pecado. Y te pongo por arribita un par de ejemplos. Te voy a poner 3 ejemplos, te voy a poner. Te voy a poner el ejemplo de José. A través de un espíritu de envidia, los hermanos, sus propios hermanos, hijos de su padre, lo lanzan en un pozo, en una cisterna, lo que llamamos cisterna, un pozo seco sin agua. Lo venden como esclavo. Y todo era un plan que había. Él no se enfocaba en lo negativo, pero estaba enfocado en el plan, en los sueños que Dios le había revelado. Amén. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Esteban. Esteban fue apedreado y Pablo, el que escribió esta carta que vamos a leer ahora, en la cual nos atañe indagar en este día, él estaba de acuerdo en que Esteban fuera apedreado. De hecho, cuando lo apedrearon, la ropa la tiraron a los pies de él, cayeron en sus pies. Y el tercer ejemplo que les quiero poner es Jesucristo, que siendo santo, libre de pecado, sangre santa, sangre de arriba, aleluya, fue crucificado, fue golpeado, fue muy maltratado, fue clavado en la cruz y fue matado. Y dice que no abrió su boca, que como un cordero fue llevado. Y yo quiero hablarles a ustedes en este día. Cuando una persona está muerta al pecado, no reacciona. Les voy a leer aquí en Romanos capítulo 6 del versículo 1 hasta, aleluya, hasta el versículo 14. Hasta ahí le voy a leer y le voy a detallar algunas cosas. Amén. Dice la palabra de Dios, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Perdón. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Escucharon bien ese versículo? Porque el que ha muerto, y lógicamente dice aquí, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Aleluya. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Aleluya. Oh Padre. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Voy a comenzar de atrás para adelante. Amén. Ya no estamos bajo la ley, dice Pablo aquí. ¿Cuál es la ley? La ley antigua, los 10 mandamientos. El pecado se agarraba o se valía o tenía la legalidad a través de la ley para presionar a la persona. De hecho, hoy en día todavía, aquí mismo en Holanda, cuando una persona comete cualquier atrocinio o lo que sea, pues lógicamente tiene que pagar una consecuencia. Sí, dicho sea de paso, que cuando tú eres juzgado en una corte por la justicia terrenal, y eres juzgado por un caso, en ningún otro país, y aún en ese mismo país, no se te puede juzgar por lo mismo 2 veces. Tiene que ser una sola vez. Amén. Una sola vez tiene que ser. Dicho sea de paso, aclarando esto, voy entonces bajando de versículos. Dice en el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿dónde habita el pecado en el ser humano? ¿Qué usted me diría? El pecado habita en los miembros, y ahí lo dice, que no podemos presentar nuestros miembros de nuestro cuerpo, nuestro miembro reproductor, sexualmente hablando, lógicamente, pero también nuestros ojos, nuestros oídos, nariz, boca, manos, pies, amén, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro sentir. No lo presentemos para pecado. Dice aquí, si fuiste sepultado con Cristo por el bautismo, si fuiste crucificado en la cruz allí, dando a entender que cuando tú mueres al pecado, cuando una persona cristiana, hija de Dios, muere al pecado, dice la Biblia que ha sido crucificado en la cruz. Ha sido crucificado en la cruz. Y esto es como para volar lo fusible del entendimiento a cualquier teólogo, matemático, cuántico, algebrático, a cualquier persona de la NASA, cualquiera de esos que se creen y que es sabio, le vuela esto le vuela lo fusible. ¿Sabe por qué? Porque mi Biblia dice que, un ejemplo, yo, usted, cualquier persona en la actualidad, ahora mismo, que muere al pecado, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que entonces Cristo te lleva ya a la cruz, 2000 y tantos años atrás, y tú estás ahí crucificado. ¿Cómo fue?
te teletransporta. Fum, fum, te lleva de un sitio a otro en un segundo. Eso explica la Biblia. Nadie lo ve porque nadie toma la lupa para mirar con cuidado, sino que todo el mundo lo lee por arriba y así se quedó bien. Eso yo lo comparo mucho, por ejemplo, cuando mi esposa está limpiando aquí en casa, que ella toma, por ejemplo, un paño y le hace así a la mesita y le quita el polvo. Pero si no desempolva profundamente, no va a sacar el sucio. ¿Me entienden? Entonces, aquí en el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ajá. Ahí lo entendemos más claro. Este es nuestro cuerpo mortal, nuestra carne. Entonces el pecado no puede reinar. ¿Se han dado cuenta ustedes o han pensado ustedes qué significa cuando alguien está reinando en la vida de otra persona? Aquí en Holanda hay un rey. Había una reina, bueno, el reino fue heredado por el hijo. El asunto es que hay un rey. Esa es la persona que para los holandeses reina. Amén. Dice aquí, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias, mis queridos hermanos, son malas acciones. Acciones fatídicas, negativas, impuras, malignas y sucias. Concupiscencias. Esto lo abarca todo. Cuando hay concupiscencia en la vida de una persona, cuidado. Porque tiene un sinnúmero de cosas. Un sinnúmero de cosas. Y la mayoría de personas, escúchenme con mucha atención y cuidado. La mayoría de personas que tienen... la mayoría de personas en la cual el pecado reina, esta es la palabra correcta, como dice el versículo 12 de Romanos 6, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando el pecado está reinando en la vida de una persona, esa persona, dice aquí, concupiscencias, va a obedecer las concupiscencias en plural del pecado que está reinando en su vida. Y cuando yo comienzo a desenrollar este nudo y a jalarlo, y a jalarlo, y a jalarlo, ¿saben qué me dice la Biblia? ¿Saben qué me está explicando? Que esa persona tiene legiones de demonios en su vida. Así como lo está escuchando. Así como lo está escuchando. Voy al versículo 11. Bendito sea el Señor. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí yo conecto este texto de Romanos 6, versículo 11, con aquel versículo donde Juan, que estaba bautizando, veía que todos venían a él a bautizarse y era como una tendencia, le llaman hoy en día trending topic, una tendencia, una epidemia, una cosa que está de moda, que todo el mundo viniera a bautizarse, pero solamente venían por bautizarse ya, por formar parte del asunto. Estaba de moda y la gente lo hacía. Y Juan se para en seco y el Espíritu Santo habla a través de él y él le dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. ¿Qué fue lo que le dijo? Generación de víboras. Le está diciendo, hijos de Satanás. Literalmente, ustedes son una generación que su padre es el diablo. Y ustedes están tratando de correr a través del bautismo del agua, pero no están haciendo obra de arrepentimiento. Aquí él dice, así también vosotros consideraos muertos. Consideraos muertos tiene que ser algo que yo estoy constantemente considerando. Entonces, si yo me considero muerto al pecado, tengo que estar constantemente pendiente, esta es la palabra correcta, a no cometer pecado, a lo menos conscientemente. A lo menos conscientemente. Y dice al pecado, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escúchenme ahora. Perdón. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Entonces yo,
usted y cualquier hermano de la fe en Cristo Jesús, hijo de Dios, aleluya, heredero de la gracia, que se considere muerto al pecado. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? No reconozcan el reino del pecado en sus vidas como que Él está gobernando. Aleluya, gracias Señor. No reconozcan el reino del pecado en sus vidas como que está gobernando. El que gobierna en sus vidas es Cristo. Aleluya. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Quién es una persona? Aleluya. ¿Quién es una persona viva delante de Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar en esto alguna vez? La Biblia dice que Dios, aleluya, había invitado a algunas personas a su casa, a su cena, a su gala. Y todo el mundo comenzó a excusarse. Y Él llamó los mancos, los cojos, los ciegos, los gachos, los sordos, los tuertos. A todo el mundo lo llamó. Pero Él dijo, su casa tiene que llenarse. Dice así la Biblia. Pero mi casa tiene que llenarse. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando el Señor Jesucristo estaba llamando a sus discípulos, hubo uno. Si usted sigue con cuidado la respuesta que cada uno le da, usted va a llegar a muchísimas conclusiones y Dios le va a aclarar muchísimas cosas en su vida. Créame. Hubo uno que le dijo, déjame ir a enterrar mi muerto. ¿Y sabe lo que el Señor le respondió? Aunque esto le duela a quien le duela, hay que decirlo, porque es la realidad. Él le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Él no le dijo, dejen que los muertos entierren a los muertos. No. Y si usted lee entre líneas con cuidado, usted se va a dar cuenta que él lo que le dijo fue, hay familia en la cual, y de hecho casi en todas esto pasa, hay familias en la cual hay vivos y hay muertos. Vivos son los que están con Dios, porque ese que Dios llamó estaba vivo, porque Dios le estaba hablando. Dios personalmente le estaba hablando y lo llamó. Y ahí usted se da cuenta que Dios hace una diferencia, porque le dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Deja que su gente se entiendan con su gente. Tú ven y sígueme, le dijo él. Ay, aleluya. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquí habla de Jesucristo. Aleluya. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Jesucristo no puede morir a cada rato por la persona. Él murió una vez y se acabó. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora bien, ya que Él murió una sola vez, hay un sinnúmero de personas que le piden a Dios perdón por lo mismo, 70,000 veces. No, usted tiene que pedirle perdón a Dios una sola vez por lo que usted hizo. Pero también como usted le pide perdón una sola vez por lo que usted hizo, tiene que no volverlo a hacer. Porque por este pequeño detallito fue que Dios le dijo a David que él era un hombre según el corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque David, cuando cometió un error y se arrepentía, no lo volvía a cometer. Él pedía perdón por otra cosa, pero no por lo mismo. ¿Me entiende? Aleluya. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Entonces, cuando usted en Cristo muere al pecado, óigame, no que usted muere físicamente, no. Cuando usted muere al pecado en Cristo, literalmente dice la Biblia que usted está vivo en Dios. Entiéndame lo que le voy a explicar. Está vivo en Dios, allá arriba y también aquí abajo. Yo tengo un estudio en el cual, ahí lo tengo en las redes, en la cual yo explico que hay personas que han muerto 2 veces. Porque mueren en lo espiritual y mueren en lo físico. Pero hay personas, ay Padre,
Pero hay personas, y lo voy a repetir de nuevo, pero hay personas que mueren una vez. Escúcheme. Y ya. La segunda muerte no tiene autoridad en la vida de estas personas. ¿Me entienden? Entonces, para saber discernir esto, hay que estar metido en la Biblia constantemente y permitiéndole a Dios que le traiga revelación a uno de la palabra. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí lo entienden clarito. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Óigame, el que se murió al pecado, Dios no le imputa pecado. Dios no le tiene una condena. No, Dios lo justifica. Y le voy a añadir un pedacito aquí yo ahora. El que muere al pecado, síganme con mucho cuidado. El que muere al pecado, dice el 7, ha sido justificado del pecado. Pero yo le añado que hay un texto en la Biblia que habla y dice que el Señor Jesucristo, al que de vosotros haya dejado padre, madre, hijo, esposa, esto, herencia, lo que sea, recibirá 100 veces más en esta vida y la vida eterna en la venidera. Yo le voy a añadir ese pedacito aquí, dándole a entender a ustedes que cuando usted ha sido muerto, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado, entonces ya mi vida no se categoriza, es que es la palabra, no se alinea, no camina de la mano con el pecado, ni con Satanás, ni con la cosa negativa de la tierra, sino que de la mano de Dios. Por lo tanto, por consiguiente, mientras que entonces Dios es que me va a suplir todo lo que yo necesite, y antes de que yo se lo pida, como Él conoce lo que va a subir al corazón, la palabra que va a venir al corazón, como es de Él que sale y viene al corazón de uno, antes de que yo le pida, ya Él me lo va a mandar. Eso quería añadirle. Dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, escúcheme, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, si el cuerpo del pecado en mí ha sido destruido, el cuerpo del pecado en mí, la forma que el pecado tenía en mi vida, la silueta del pecado en mi vida, la postura, la fuerza, la determinación, la firmeza, la estabilidad que el pecado tenía en mi vida. Aleluya. Dios, cuando lo destruyó, entonces comenzó a formar, aleluya, al varón perfecto en mí y también en ti. Y también en ti. ¿Me entiendes? Entonces es un proceso, porque así como es un proceso que Dios te vaya destruyendo el cuerpo del pecado en tu vida, también es un proceso que Dios vaya formando el cuerpo del varón perfecto en la tuya y en la mía. ¿Entiendes? No es una varita mágica que va a pasar de la noche a la mañana. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo vi en la Biblia que Jesucristo, cuando murió, que resucitó, hubo una de las hermanas que lo quiso tocar. Él le dijo, no me toque porque no he subido al Padre. Él subió y bajó. Pero cuando subió y bajó, su cuerpo no era el mismo, lleno de golpes. Yo tengo por ahí algo escrito del tipo de maltrato que le hicieron al Señor Jesucristo, que literalmente fue, en el hebreo, cuando usted se mete a buscarlo, fue un pedazo de carne lo que ellos literalmente crucificaron.
La Roma o la Iglesia Católica han venido con el asunto de Cristo abierto con los brazos y que lo clavaron y tal, pero cuando usted se mete a buscar cómo lo maltrataron y usted sigue entre líneas, le sigue la línea y le sigue la línea de qué hicieron con él, el lazo que tenían un lazo como con 7 flecos, y en los flecos que tenía era un lazo, era una vara, y en la vara tenía adelante entonces... ¿cómo se llama esto? Tenía como unos pedacitos de metal atañidos a la vara. Entonces tenía flecos de cuero, ¿verdad? De leather, de cuero. Y en cada uno de los lazos tenía pedacitos de metales con ganchos, como con garfios. Con eso le daban y jalaban. Y cuando le daban que jalaban los pedazos de carne. Eso fue lo que pasó con Jesucristo. Le dieron de puñetazos. Le dieron 39 latigazos más 1, dice la Biblia. Le clavaron los 2 pies juntos y le clavaron en cada mano un clavo. Él estaba sostenido. En la antigüedad ellos no clavaban a los presos, ellos los amarraban. Y a Cristo lo clavaron para que no pudiera, escúchame, para que no pudiera zafarse. ¿Entiendes? Le metieron acá en el lado derecho una lanza de donde salió agua y sangre, y en la cabeza le pusieron una corona de espinas. Y si yo le muestro a ustedes algo semejante a la corona de espinas que le pusieron, todo el que vea esto que estoy explicando va a llorar muy fuerte con lo que le estoy diciendo. Realmente, créanme. ¿Saben por qué? Porque cuando le clavaron la corona de espinas, eran unas espinas largas. Y no eran espinas, como lo vemos en la televisión. ¿Entienden? Le clavaron la corona y esto se le metió. Y aquí está hablando de los pensamientos. Los pensamientos fueron expuestos a través de todas esas pullas que entraron en su cabeza. ¿Me entienden? Y el hombre murió. Pero él murió. El cuerpo literalmente del pecado de toda la humanidad, de todo ser humano, de todo hijo de Dios que le pertenece a él, fue allí crucificado y murió. Pero bendito sea el Señor. Dice el versículo 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo, como les decía, murió muy golpeado, muy maltratado, clavado, y cuando él resucitó, cuando él resucitó, él se le presentó a los discípulos y no estaba Tomás, y él decía, si yo no veo las marcas de los clavos, esto era lo que le llamaba la atención a él. A él no le llamó la atención los latigazos que le dieron, que cuando le daban, que jalaban el látigo, los pedazos de carne venían pegados en la cosa, cuando agarraba el cuerpo. Él no le llamó la atención eso. Las costillas literalmente del Señor se veían. Bueno, yo tendría que explicarle más luego, pero él quería ver las manos del Señor. Y cuando el Señor se presentó la segunda vez donde ellos, que estaban allí todos reunidos, y él entró a la habitación, escúcheme, atravesó y se transfiguró su cuerpo, se hizo visible hombre de nuevo, porque pasó siendo un espíritu y dentro era un hombre. Entonces él le dice a Tomás, Tomás, mete tu mano aquí en el hueco. Pon tu dedo aquí. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo así que el Señor todavía tenía las marcas? ¿Por qué tenía las marcas de los clavos en los pies y en las manos? ¿Por qué? Y pude entender, gracias al Señor que me ha aclarado esto,
que todo lo que tú y yo hemos estado pasando mientras estamos sirviéndole al Señor, ese es un testimonio para otras personas. ¿Me entiendes? Aleluya. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todo el que fue bautizado en Cristo Jesús fue bautizado en su muerte. O sea que cuando normalmente se hace que bautizan a una persona y lo zambullen en el agua, cuando lo sacan, eso simboliza que dejó el viejo hombre atrás y sale una nueva persona. Yo siempre he dicho que eso del bautismo es como cuando tú tienes amores escondidos con una muchacha y tienen amores escondidos y cosas. Entonces cuando te bautizas, ya tú públicamente le dices al mundo, ya tengo amores, ella es mi novia. ¿Entiendes? Yo lo comparo así, pero realmente el símbolo de esto trata de la muerte. De la muerte. Yo morí al pecado. O sea, en ese zambullón de agua dejo un símbolo establecido de que ya ese viejo hombre que era yo, lo dejé ahí en el agua, que se la lleve, el agua que se vaya, yo soy una nueva criatura. Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como les decía al principio, una persona que está muerta, tú no le puedes dar una taza de café, porque no se la va a tomar. Una persona que está en el ataúd muerta no va a tomar café. Pero una persona que está en el ataúd muerta, el cuerpo está ahí. Aleluya. Pero su espíritu y su alma no están ahí. El espíritu vuelve a Dios, pero ¿a dónde va el alma? Hay que tener cuidado y hay que saber que la Biblia es una realidad. La Biblia es verdad. La Biblia de hecho es la verdad infalible, es la verdad absoluta, es Cristo, es Dios mismo. Y por consiguiente quiero decirles que muchas personas hablan de lo que no saben, murmuran y critican lo que no saben. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque si con una cosa Dios es responsable, es con la unción que pone sobre cada uno de sus hijos. Aunque sus hijos estén mal, bueno, le pongo el ejemplo rapidito. Moisés, Dios hablaba con él cara a cara, dice la Biblia. Dios lo llamó a Moisés con voz audible. Aleluya. Dios lo llamó. Y Moisés tenía dos hermanos, que era Aarón, que era el hermano mayor de él, y María, que era la hermana pequeña. Era Aarón, Moisés y María. Bueno, perfecto. ¿Qué pasó? Que, aleluya, en una ocasión, María y Aarón murmuraron a Moisés. ¿Y qué es lo que Moisés se piensa? Pero nada más a través de él que Dios habla. Dios también habla a través de nosotros. Y no había nadie cuando ellos dijeron eso. Moisés, de hecho, ni siquiera lo escuchó. El que lo escuchó fue Dios. Y le dijo a Moisés, llámame a tus hermanos y vengan los tres. Ven tú también con tus hermanos. Vengan al monte, vengan a hablar conmigo. Quiero hablar con ustedes. Y cuando suben, Dios mismo le pone el frente a María y a Aarón. ¿Sabe lo que le dice? Especialmente a María, que fue la que comenzó con el cuchicheo. Él le dice, este es mi siervo Moisés. Aleluya. Y con él yo hablaré cara a cara, no así con vosotros. Con ustedes yo voy a hablar por sueño y revelación y cosas. Le voy a dejar ver símbolos y que esto y que lo otro. Pero con él yo voy a hablar cara a cara porque no hay uno como él. El tipo era manso. Óigame, pero él mató uno. O sea que no es manso el que dice que es manso, ni fulano. Si fulano dice que tú eres manso, tú no eres manso. Tú eres manso si Dios dice que tú eres manso. Entonces, ¿qué pasó? Dios le pregunta a María, si tu padre te escupiera en la cara, ¿no te echarían fuera del campamento?
Si tuvieras lepra, no estuviera fuera del campamento. Si tu padre te escupiera en la cara, no estuviera fuera del campamento. Le hace Dios una pregunta. Y Dios, sin que ella responda, ni darle más, se va. Y como siempre digo, nadie vio el salivazo que Dios le tiró. Nadie lo vio. Porque la mujer desde ese mismo momento le salió lepra. Y fue quitada del pueblo por unos cuantos días. Creo que fueron 2 semanas, no recuerdo. El asunto es que cuando miramos con cuidado el texto, Moisés realmente estaba mal a los ojos de todo ser humano ahí presente. Él estaba caminando mal, sí, pero murmuraron, no lo malo que él estaba haciendo, sino el llamado de Dios en la vida de él. ¿Por qué? Porque Dios hablaba a través de Moisés. Y ellos quisieron engrandecerse diciendo, pero no me a través de él, ¿qué es lo que él se cree? Dios también habla a través de mí. O sea, el llamado profético. Eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay gente que se mueren de repente por estar murmurando de otras personas que no saben que la unción de Dios está sobre esa persona. Y aún sabiéndolo. Bien. Quiero concluir con esto. Quiero decirles a cada uno de ustedes que cada persona, así como la salvación es individual, cada persona, su relación con Dios es individual. Sí, así mimito. En el sentido, le explico esto porque usted es responsable delante de Dios. No por los pecados de nadie, sino por los suyos. Si Dios a usted le dijo que haga algo y usted no lo hace, usted va a tener que darle cuenta a Dios. ¿Me escucha bien? Entonces, Dios, cuando una persona es pequeña de edad y es inmadura, dice la Biblia que le da leche. O sea, cuando es un niño le dan leche y tal, en el símbolo de que le dan algunas cositas de la Biblia básica, pero cuando ya es adulto, cuando ya es mayor de edad, cuando ya eres grande, cuando ya eres maduro, ya Dios no te da leche, ya Dios te habla claro de la Biblia, ¿tú me entiendes? Y ya Dios no te pregunta, tú puedes hacer tal cosa, mi hijo, ¿qué tú crees? No, Dios te exige que hagas lo correcto. Dios te exige que hagas lo correcto. Quiero que te quedes con esta impresión en tu espíritu. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Si Dios no te llamó, Dios no te va a respaldar. Ahora bien, si Dios te llamó para que hagas cualquier cosa en Él, no lo pienses 2 veces. Obedece a Dios. Pon atención a lo que Dios te dice. Agárrate de la mano de tu Señor y comienza a caminar con Él sin mirar a ningún lado como hizo Pedro, que se hundió. No, camina de frente al Señor mirándolo siempre a Él, con tus ojos enfocados en Él. ¿Entiendes? No te desconectes de tu Señor. No te desconectes de tu Señor. Y te repito por última vez, no te desconectes de tu Señor. Dios te bendiga.